Bienvenidos una vez más a este canal que adora el chisme, la farándula y, por supuesto, las noticias más jugosas que sacuden el corazón de Turquía y que, gracias a la magia del Internet, llegan hasta nosotros, sus fieles seguidores. Hoy, amigos míos, tenemos entre manos algo que literalmente ha dejado a todo el mundo boquiabierto, un bombazo que ha eclipsado cualquier otro rumor y que ha hecho temblar los cimientos del *show business otomano. Prepárense porque la noticia es grande, explosiva, inesperada, y llena de romance y misterio. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? La impactante noticia de Hande y Kerem. Sí. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, la pareja que nos hizo suspirar y soñar con el amor verdadero, con la química inigualable que explotaba en cada escena de Love is in the Air, esa serie que nos robó el corazón y nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Pero antes de que entremos en materia y nos sumerjamos en los detalles más jugosos, permítanme recordarles algo súper importante: si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este canal o si simplemente les gusta el chisme tanto como a mí, suscríbanse. No se pierdan ni un solo detalle de las noticias más candentes, los análisis más profundos, las especulaciones más acertadas y, por supuesto, las opiniones más divertidas. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Así, no se perderán ningún giro inesperado, ninguna primicia, ninguna revelación. Serán los primeros en enterarse de todo. Bien, ahora sí, vayamos al grano. La fecha, amigos míos, quedó grabada a fuego en la memoria colectiva de los fanáticos. El 6 de septiembre de 2025, el mundo entero se paralizó al enterarse de una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Hande Erçel y Kerem Bürsin sorprendieron a todos. Y no me refiero a un nuevo proyecto juntos, a una secuela de Love is in the Air que los fanáticos tanto ansiaban. No se trataba de una campaña publicitaria, ni de una nueva serie. Me refiero a algo mucho más personal, algo que nos tomó a todos desprevenidos: se casaron. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, ¿verdad? Como si fuera un flashback de una de nuestras series favoritas, revivamos los momentos clave. Recordemos el furor que causó Love is in the Air. La serie, que conquistó corazones en Turquía y más allá de sus fronteras, fue un fenómeno de masas. La química entre Hande y Kerem era palpable, evidente, explosiva. Cada mirada, cada roce, cada diálogo cargado de tensión y deseo, eran la llama que alimentaba la hoguera del romance. La serie los catapultó a la fama internacional, y sus fans, como nosotros, no podíamos evitar soñar con que ese amor traspasara la pantalla. Y para nuestra alegría así fue. Confirmaron su relación, y el mundo entero enloqueció. Las redes sociales colapsaron con el torrente de mensajes de felicitación, de emoción, de alegría. Las fotos juntos, las declaraciones de amor, los viajes románticos, eran el alimento diario de nuestros sueños. Era el cuento de hadas perfecto, una historia de amor digna de Hollywood. Parecían inseparables, la pareja ideal, el uno para el otro. Las revistas de moda se peleaban por tenerlos en sus portadas, las marcas los querían como embajadores. Eran la pareja de moda. Y nosotros, sus fans, éramos felices, soñando con un futuro juntos, con una boda espectacular, con una familia, con hijos que heredaran la belleza y el talento de sus padres. El fervor era tal que hasta se crearon cuentas de fans dedicadas a imaginar el futuro de la pareja, analizando cada publicación, cada gesto, cada indirecta. Éramos sus más fervientes *chippers*. Pero como todos sabemos, el amor, a veces, tiene sus propios planes. Y lamentablemente no siempre son los que esperamos. Después de un tiempo, las aguas comenzaron a enturbiarse. Empezaron los rumores de crisis, las primeras señales de alarma que encendieron las alarmas en la prensa rosa. Fotografías donde aparecían por separado, declaraciones menos románticas, gestos más distantes. La prensa rosa, como suele hacer, se lanzó a la yugular, analizando cada detalle, buscando el más mínimo indicio de problemas. Los rumores se multiplicaron, las especulaciones se dispararon, y los titulares comenzaron a anunciar una posible ruptura. Y finalmente llegó la noticia que rompió nuestros corazones: Hande y Kerem, después de un tiempo juntos, habían decidido tomar caminos separados. El shock fue generalizado. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Qué había ido mal en ese cuento de hadas que parecía tan perfecto? Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de especulaciones. ¿Infidelidad?
¿Diferencias irreconciliables? ¿Problemas de agenda? ¿Presión mediática insostenible? ¿Simplemente el amor se acabó? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, nunca se reveló completamente. Ambos mantuvieron un perfil discreto sin entrar en detalles, sin hacer declaraciones incendiarias que alimentaran el morbo. Optaron por el silencio por proteger su intimidad y, en última instancia, por preservar su imagen pública. Y nosotros, los fans, nos quedamos con la incertidumbre, con el dolor de la separación, con la desilusión, pero también con la esperanza de que algún día pudieran volver a estar juntos. En el fondo, en lo más profundo de nuestros corazones, sabíamos que la llama no se había apagado por completo. Después de la ruptura, ambos continuaron con sus carreras profesionales. Ande, como siempre, siguió cosechando éxitos. Protagonizó nuevas series, se convirtió en un rostro recurrente en campañas publicitarias, se consolidó como una de las actrices más queridas y solicitadas del panorama turco. Kerem también con proyectos en Turquía y en el extranjero, demostrando su versatilidad y su talento, y expandiendo su presencia en la industria del entretenimiento internacional. Ambos con el tiempo parecieron rehacer sus vidas, encontraron nuevas parejas, intentaron pasar página y seguir adelante. El tiempo, como suele decirse, es el mejor remedio y la vida, implacable, sigue su curso. Pero, sorpresa. El 6 de septiembre de 2025, la noticia bomba. Hande Erçel y Kerem Bürsin de nuevo juntos. Pero no se trata de un simple reencuentro, de una reconciliación fugaz, de un amor de verano. No, no. Se trata de algo mucho más importante, algo que nos dejó a todos sin aliento. Se casaron. Sí, escucharon bien. Se casaron en secreto. La noticia saltó a la luz a través de una fuente muy confiable, un paparazzi que, al parecer, los siguió hasta un pequeño pueblo costero, un rincón paradisíaco donde se celebró una ceremonia íntima y discreta. Las fotos, aunque en algunos casos borrosas, no dejaban lugar a dudas. Hande radiante, vestida de blanco como una verdadera diosa. Kerem con una sonrisa que irradiaba felicidad, una sonrisa que iluminaba cada arruga de su rostro. Rodeados de unos pocos amigos y familiares, en una ceremonia que, según los pocos afortunados que fueron testigos, rezumaba amor, complicidad y felicidad. Un evento que paradójicamente fue mucho más espectacular precisamente porque fue tan íntimo y alejado de los focos. Imagínense la locura. Las redes sociales explotaron con un tráfico que colapsó los servidores. Las noticias se difundieron como la pólvora, recorriendo el mundo en cuestión de minutos. Los medios de comunicación se volvieron locos por conseguir más información, por tener más fotos, por hablar con testigos, por destapar todos los secretos que envolvían este acontecimiento. Las especulaciones se dispararon, las teorías conspirativas florecieron, y la imaginación de los fanáticos voló hasta las estrellas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Las preguntas se multiplicaban por segundos. ¿Por qué en secreto? ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? ¿Habían vuelto a enamorarse? O tal vez nunca dejaron de estar enamorados, y la separación fue solo un espejismo, una prueba que el destino les puso para fortalecer su amor. ¿Por qué no compartir esta alegría con el mundo, con sus fans que los habían apoyado incondicionalmente? ¿Habían aprendido la lección de la presión mediática? ¿Querían proteger su amor de las miradas indiscretas, de los rumores malintencionados, de las especulaciones incesantes? O tal vez simplemente querían vivir su amor sin más, sin dar explicaciones, sin tener que rendir cuentas a nadie más que a ellos mismos. Las especulaciones, como era de esperar, se dispararon, y la imaginación de los fanáticos voló hasta las estrellas. Se rumorea que la pareja se había reconciliado en secreto meses antes, que habían mantenido la relación en privado para protegerla de la presión mediática, que querían vivir su amor sin la intromisión de los focos, sin que el mundo se entrometiera en su felicidad. Otros dicen que fue una decisión impulsiva, un gesto romántico, un escape de la rutina y del escrutinio público, una forma de decir nos importa un comino lo que digan los demás. Otros, los más escépticos, hablan de una estrategia de marketing, de un truco publicitario para mantener el interés en sus carreras. Pero a decir verdad, la mayoría de nosotros, los que creemos en el amor verdadero, preferimos pensar en la primera opción, en el poder del amor que se sobrepone a todas las adversidades. Lo cierto es que hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales.
Han guardado silencio, lo que ha avivado aún más la curiosidad y la especulación. Sus representantes tampoco han confirmado ni desmentido la noticia, alimentando el misterio y manteniendo la intriga. ¿Por qué este mutismo? ¿Están esperando el momento oportuno para hacer una declaración conjunta? ¿O prefieren mantener su vida privada alejada de los focos? Pero como siempre, las redes sociales han sido nuestras aliadas, nuestras confidentes, nuestros informantes secretos. Amigos y familiares de la pare. Sin querer, han filtrado alguna que otra pista, dejando migajas de pan para que los fanáticos, como detectives aficionados, armemos el rompecabezas. Pequeñas fotos, comentarios ambiguos, indirectas. Todo ello ha ayudado a armar el rompecabezas y a alimentar nuestras esperanzas. Por ejemplo, se ha filtrado una foto de Ande con un anillo de compromiso en su dedo, una imagen que circuló meses antes de la supuesta boda. ¿Fue una pista deliberada? ¿Una forma de ir preparando a los fanáticos para la gran noticia? También hay fotos de Kerem visitando a los padres de Ande con frecuencia, en actitud cariñosa y familiar, demostrando que la relación con la familia de su amada era más que sólida. Y por supuesto los rumores de que ambos se han estado viendo en secreto durante meses, viajando a diferentes países para evitar ser detectados, escapando del ojo público para poder disfrutar de su amor sin presiones. Todo esto parece sacado de una novela de espías. ¿Y qué podemos decir sobre la reacción de los fans? Pues, como era de esperar, ha sido una mezcla de emociones. Alegría desbordante, emoción incontenible, sorpresa mayúscula. Pero también incredulidad, dudas y un poquito de escepticismo. Algunos no se lo creen, piensan que es una estrategia de marketing, un montaje cuidadosamente orquestado para generar expectación y revivir el interés en sus carreras. Otros, por el contrario, celebran la noticia, deseando lo mejor para la pareja, y esperando que esta vez sí, el amor triunfe, que este sea el felices para siempre que todos anhelamos. Lo que sí es cierto es que Ande y Kerem han logrado algo increíble, mantener la noticia en secreto durante tanto tiempo, y sorprender a todo el mundo. Demostrando que a veces el amor necesita privacidad, que necesita tiempo para madurar, para fortalecerse, para resistir las presiones del mundo exterior. Han logrado, al menos por un tiempo, escapar del implacable escrutinio público, y eso, en el mundo del show business es todo un logro. ¿Y ahora, qué podemos esperar? ¿Una vida tranquila y feliz, lejos de los focos, disfrutando de su amor en la intimidad? ¿O la inevitable exposición mediática una vez que la noticia se haga oficial? ¿Hablarán algún día de su relación? ¿Compartirán los detalles de su boda? ¿Nos regalarán alguna vez una imagen oficial, confirmando la noticia? Tendremos la oportunidad de ver fotos del evento, de conocer los detalles de la ceremonia, de ver a Ande con su vestido de novia, radiante como siempre. La verdad, no lo sabemos. El futuro es un misterio y el destino, impredecible. Pero lo que sí sabemos es que en este momento Ande Ercel y Kerem Bürsin están casados, y que han logrado, al menos por un tiempo, vivir su amor en la intimidad, lejos de las miradas indiscretas. Y eso, amigos míos, es algo que merece ser celebrado, que merece nuestro apoyo, que merece nuestra admiración. Porque al fin y al cabo el amor es lo más importante y la felicidad de las personas que admiramos y queremos también. Así que para resumir, hoy hemos hablado de la noticia bomba que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco, el matrimonio secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado su apasionada historia de amor, desde su encuentro en Love is in the Air hasta su ruptura, y hemos analizado los detalles de su inesperada boda. Hemos hablado de las especulaciones, de las reacciones de los fans, y de lo que podemos esperar en el futuro. Un torbellino de emociones. Espero que les haya gustado este vídeo, que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta noticia con ustedes. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad, y por supuesto, dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la noticia? ¿Creen que es verdad? ¿Les gusta la pareja? ¿Cuál es su teoría sobre lo que pasó? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? Cuéntenmelo todo. Sus opiniones son muy importantes para mí. Son la salsa de este canal. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Necesito saber qué opinan, qué sienten, qué esperan.
Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más farándula, más análisis y por supuesto, más noticias emocionantes que nos mantendrán al filo del asiento. Hasta la próxima. Chao, chao, y que la magia del amor siempre nos acompañe. Y no olviden, el chisme es la mejor compañía. Besos.